bendiga sus vidas en esta mañana, bendiga nuestras vidas, porque hoy compartiremos palabra del Señor. Quiero decirles, mis hermanos, que a veces, la verdad que a veces escucho palabras que me dicen que faltó esto, que faltó el otro. La verdad que quiero decirles el Evangelio es un algo que tiene muchos lados, ¿no? y tiene muchos puntos de vista. Y es necesario que nosotros veamos todos los lados, por eso es necesario tener un conocimiento total, ¿no? O sea, un conocimiento general, podemos decir, no total, porque ni a Dios ni al Evangelio lo podemos conocer totalmente, pero podemos tener ideas, podemos tener entendimiento, pues un entendimiento grande, y también puede ser que haya cosas erradas y cosas verdaderas, ¿no? Porque la Biblia misma nos dice, es más, nosotros necesitamos cuidarnos de lo que está errado. Bueno, hoy vamos a mirar, yo le puse al título Cambio social o transformación personal. Yo quiero hablar precisamente del rol de la iglesia, ¿no? En la transformación social, en la transformación de la sociedad. Y este mensaje, ¿no? me vino después, siempre pienso que es Dios, que me habló escuchando una radioemisora cristiana. En una emisora cristiana oí duras críticas contra las autoridades y todo era crítica, ¿no? Y no estoy hablando de que no se tiene que criticar, no estoy hablando de que las autoridades que tenemos son perfectas, ni las anteriores, ni el anterior régimen, pero yo quiero... O sea, me golpeó el hecho de que todo fuera una crítica, me molestó, ¿no? Supuestamente era una emisora cristiana y yo creo que las emisoras cristianas deben entender bien su rol. No es el mismo rol de una emisora cristiana que el rol de una emisora secular. Yo creo que todos... Claro, todos debemos estar en la justicia, pero nuestro camino es muy diferente, ¿no? La primera parte de esta enseñanza que voy a compartir hoy habla de la ineficacia de la crítica, el ataque, el juicio, ¿no? La ineficacia de la coerción para la transformación social. Incluso podemos ver, aún en la misma Biblia, la ley no cambió al propio pueblo, ¿no? Lo que necesitamos nosotros no es un cambio, no es una crítica, no es una coerción, no es un empuje, porque eso lo tenemos, las leyes están para eso. Pero lo que nosotros necesitamos, a más de la crítica, en realidad muchas veces no necesitamos tanta crítica, pero necesitamos ayuda. El ser humano tiene una naturaleza caída y el problema no radica muchas veces en que el ser humano quiera o no quiera hacer lo bueno. Muchas veces quieren hacer lo bueno, pero no pueden. Y lo que nosotros necesitamos es ayudar al ser humano a que vean que el Evangelio empieza con una transformación interna, empieza con un nuevo tipo de vida, que al que quiere hacer lo bueno le empieza a allanar el camino, y la persona que quiere hacer lo bueno puede por fin vencer esa naturaleza egoísta, esa naturaleza pecaminosa. Entonces, yo creo que no es un rol de nosotros los cristianos
de fiscalizadores o de juzgadores de nuestras autoridades, definitivamente. Creo que las personas que estaba hablando, yo realmente cambié la emisora porque parecía una persona que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios. ¿Qué hace esa persona en una emisora cristiana? Dice, aquí tengo en Romanos capítulo 13, el versículo primero, dice, sométase. Bueno, en el anterior versículo, miren, dice lo siguiente, del capítulo 12, versículo 21, que es el último versículo del capítulo 12, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y luego dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, esa persona no sabe lo que está haciendo, ¿no? Cuando tiene ese tipo de crítica que yo escuché, esa falta de respeto que yo vi, que yo digo, eso es indigno de una voz cristiana. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, Dios quiere que tengamos, dice, una actitud sumisa hacia nuestras autoridades. El juzgar a las autoridades no nos corresponde a la iglesia. Yo no sé, hay entes encargados, ¿no?, de fiscalizar, pero nosotros debemos cooperar, debemos someternos. Dice que toda la autoridad viene de parte de Dios, y los que la resisten, se oponen, acarrean condenación para sí mismos, ¿no? Entonces, también en Mateo 7 nos habla muy, muy claramente de no juzgar. Nosotros, ¿quién somos para juzgar? No estoy hablando de que no tengamos un sentido crítico y que sepamos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero creo que nosotros todos podemos entender que tenemos pues fallas, somos seres humanos. Y en este tiempo, por lo menos en estas situaciones que está viviendo nuestro país, lo que necesitamos los cristianos es apoyar a nuestras autoridades para hacerlas más eficientes, especialmente en la lucha contra este flagelo tan grave que es la muerte por el coronavirus. Miren lo que dice Mateo 7 en el corazón del Sermón del Monte. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No, el juzgar, aquí dice tajantemente, no juzguéis, porque si juzgamos seremos juzgados. En realidad el Evangelio vino para quitarnos la condenación que había sobre nosotros, ¿no? Jesucristo llevó nuestros pecados y nos dejó libres de condenación. Y nosotros no estamos aquí, para mí no es nuestro rol. La manera de transformar el mundo no es mediante la crítica. ¿Qué hace la crítica? La crítica produce, peor en el ámbito político, en cualquier ámbito, produce más bien una reacción contraria, una crítica así tan ácida como la que yo escuché en una emisora cristiana. Mis hermanos, no puede transformar la crítica. En el hogar mismo, el Señor no le dijo al varón que juzgue a la esposa, ni a la esposa que juzgue al varón. Al varón le dijo, ama a tu esposa. A la esposa le dijo, sométete, sujétate a tu marido. La crítica
no transforma, bueno, no digo que no debemos de decir las cosas, no es que no debemos querer mejorar. Sí, definitivamente, podemos hacerlo, podemos decir esto, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo mejoras? ¿No? Pero esa crítica condenatoria es aquella que no causa transformación. A nadie se puede transformar. Yo no pude transformar a mi esposa criticándola y estuve criticándole mucho tiempo. Cuando yo empecé a amarla, cuando yo empecé a entender esto, ella empezó a cambiar. Lo mismo ella conmigo, ¿no? Y lo peor es que yo critico, pero yo también tengo fallas y quizás mucho mayores. Aquí dice que tengo la viga en mi ojo y estoy mirando la paja en el ojo ajeno. ¿No? El juzgar no es, en toda relación de amistad, ¿no? La crítica agria no ayuda, la crítica constructiva sí, la crítica que busca el bien, la crítica con amor es otra cosa. Pero no puede ser ese tipo de crítica así, ¿no? Que nos vaya a ayudar, ni en la enseñanza, ¿no? En el colegio, que decir que tú eres un burro, eso ayudará. Llevará a la mejora en el desempeño, en el aprendizaje. Aún en la Biblia, mis queridos hermanos, ni la crítica, ni la coerción, ni siquiera la educación por principio, ni el juicio de Dios siquiera. En realidad, la iglesia de hoy en día no viene solamente para juzgar y criticar. En realidad el mundo se da cuenta de lo mal que está. Generalmente se da cuenta de lo mal que están los otros. Sí, eso es verdad. Pero hay una especie de entendimiento de lo que no está bien, lo que está mal. El problema es que no hay un poder que le ayude a la persona a cambiar eso. Y eso es lo que trae el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es un poder de Dios para transformación, para salvación, dice la palabra en Romanos capítulo 1. Y en ese contexto habla de una transformación total, de una salvación no solamente del espíritu, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, sino una transformación total de la persona. ¿De qué sirve cambiar de autoridades si los seres humanos van a seguir con esa misma corrupción? ¿De qué sirve, que una persona esté portándose bien mientras está en el ojo de todo el mundo, o mientras tiene una coerción? Siempre el hombre que es corrupto va a buscarle la manera de saltarse la cerca y de hacer lo que no es. El problema no es tener mejores leyes, el problema no es tener una mayor policía, el problema es que la iglesia tiene que funcionar, y la iglesia es la única que le puede dar al hombre la capacidad de mejorar, la capacidad de ser bueno. Es más, nosotros necesitamos tener la capacidad de ser buenos en una sociedad mala, la capacidad de ser luz en medio de las tinieblas. Esa capacidad es una capacidad que solo Dios puede dar y que nosotros necesitamos buscar con diligencia como algo muy, muy importante, porque no es fácil. No es fácil estar en una sociedad injusta y ser justos. No es fácil alumbrar en las tinieblas, pero si es verdadero nuestro evangelio nos empoderará para transformarnos nuestras vidas, y con nuestro ejemplo, con nuestra presencia y con la labor del Espíritu Santo a través de nuestro bien. Por eso decía antes de hablar de someternos a las autoridades, decía: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El poder para cumplir este precepto, Romanos 12, 21, el poder para esto, ese es el poder del Evangelio. El Evangelio nos dará poder para eso, para vencer el mal, pero no con otro mal, no vencer la violencia con violencia. Nosotros hemos visto en la tierra
las revoluciones. Los revolucionarios parecían con una causa tan justa, pero a la larga terminaron haciendo igual o peor que aquellos a los que han derrocado. El problema no está ni siquiera en la doctrina política. El problema está en el corazón del hombre, en lo más íntimo del ser del hombre. Y eso tenemos que entender. Y los cristianos primeramente debemos entender esta diferencia que es grande. Como un ejemplo, yo veo a veces, por ejemplo, vi en algunos lugares, por ejemplo, todos sabemos que el homosexualismo es pecado, está fuera del corazón de Dios, que eso no es, pero saben ustedes, mis hermanos, eso no le ayudamos a nadie con criticarlo, no le ayudamos a nadie con odiarlo, con separarlo. La persona que se ha hecho homosexual, yo le aseguro que no tuvo una familia como nosotros la tuvimos. Yo le aseguro que no tuvo las posibilidades. No es muchas veces lo que ellos quisieran hacer. Pero el Evangelio, como les digo, es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo se puede ayudar a una persona que está en ese pecado? Como en cualquier otro, porque es un pecado de tantos. Es con amor, con el poder transformador del Evangelio. Y es así como Dios quiere. No podemos agarrar y no podemos pensar que solamente cambiando las leyes vamos a poder nosotros solucionar este problema. Y me dirá, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué influencia van a recibir? Mis queridos, sus hijos van a recibir la influencia del mundo, y no solamente de esa tentación, sino de todos los pecados habidos y por haber. Y ellos no van a ser, y no es separarlos, no es borrarlos. Es la solución. La solución es que usted sea un buen padre, una buena madre, una persona que le busque a Dios y que críe a sus hijos fuertes, para que en vez de que sus hijos vayan y sean llevados por esta sociedad, ellos sean en la luz. Que no pase como dice en Mateo, si la luz que hay en ti es tinieblas, claro, si la luz que hay en mí es tinieblas, ¿qué voy a hacer en el mundo? Entonces, es una cuestión de naturaleza. Miren, la Biblia nos lo demuestra. Si usted tiene una visión global de la Escritura, usted va a ver cómo en el Génesis mismo, ¿no?, llega hasta el capítulo 6, y el hombre se corrompe de tal manera. Quiero leer unos versículos, ¿no? Después de que Adán decidió desobedecer a Dios y de que murió, no escuchó la voz de Dios, y él eligió no obedecer a Dios, sino obedecer a la serpiente, ¿no?, junto con su esposa Eva, y murió espiritualmente. Y empezó a ver, miren, no pasó mucho tiempo, llegamos a Génesis en el capítulo 6, que dice, versículo 5, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y lo dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y miren lo que pasó. Y luego, pero gracias a Dios, en el versículo siguiente dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue el único que salvó al mundo, porque la tierra estaba en una situación tan condenada.
Miren, siguiendo un poquito más adelante, en este mismo capítulo 6 de Génesis, en el versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Era tanta la violencia. Y dice, le dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y el único que fue salvado fue Noé. Pero había tanta violencia. Miren, mis hermanos, Dios es poderoso para hacer muchas cosas. Dios es poderoso para manejar el mar, el clima. Pero Dios ha decidido dar al hombre un libre albedrío. Y el corazón del hombre es muy difícil. Es muy difícil que Dios haga algo. Amén. Seguimos, ¿no? Más adelante, no sé, el corazón del hombre está mal. En el capítulo 11, el capítulo donde relata la construcción de la Torre de Babel, cómo el hombre empieza a vivir para el orgullo. Dice, y dijeron, dice 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuánto invierte el hombre su vida para hacerse un nombre, para hacerse una cuestión orgullosa, para que los demás lo vean? Así empezó, pero Dios no le gustó. Dice, versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y conocen la historia. Bueno, podemos seguir. Dice, y ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Miren, Dios sabía que hablándoles no podía hacer nada. Tuvo que confundir. Ahí fue el origen de todos los idiomas. Y tuvo Dios que hacer algo sobrenatural, pero no fue una convicción interna en el corazón del hombre. Porque hay cosas que Dios tiene que hacer afuera de la voluntad del hombre. Y miren, ni siquiera el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, teniendo la ley, ¿no? Ustedes conocen la historia, saliendo de Egipto, en el monte Sinaí le dio las leyes, lo estaba llevando a una tierra que fluye leche y miel. Con toda la ley y todo aquello entraron en la tierra, finalmente en el libro de Josué. Después se corrompieron totalmente, ¿no? En el libro de Jueces. Luego vinieron los reyes, vino David, vinieron reyes buenos, reyes malos. Pero al final, podemos ver, por ejemplo, en el último capítulo, casi las últimas palabras del libro de Crónicas, ¿qué pasó? A un pueblo que tenía la ley, a un pueblo que había visto a Dios obrar. Dice en el capítulo 36, versículo 14 de Crónicas, que es el último capítulo de la historia de los reyes, dice, también los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos
al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su etc. Y aquí está la conquista y la destrucción del templo que Dios mismo le había permitido construir a Salomón. Y hermanos, aquí podemos leer nosotros en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que de los hombres del Antiguo Testamento, los hombres que verdaderamente, los únicos que agradaron a Dios, no fueron los que estaban, podemos decir, coercionados por la ley, porque la ley tiene buenos preceptos, pero la ley, para cumplir esos preceptos, tiene castigo, tiene recompensa, no premio o castigo. La recompensa, premio o castigo funciona solamente con el niño, ¿no? Funciona solamente cuando la persona no entiende. Y esto no podemos ver el fracaso de la ley aquí. Podemos ver el fracaso en la transformación de los hombres. Es más, nuestras leyes no serán suficientes para que el hombre cambie y para tener una sociedad más justa, una vida diferente. Nosotros, la iglesia, tenemos la solución, tenemos la llave en nuestra mano, porque la transformación social va a venir a partir de la transformación de hombres que van a cambiar su vida. Si usted lee en Hebreos, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos muestra que los hombres de fe fueron los que agradaron a Dios. Aún en el Antiguo Testamento, ellos tuvieron buen testimonio, agradaron a Dios, porque usaron el camino de la fe. Ahí está desde Abel mismo. Abel ni siquiera conoció la ley, pero Abel, Enoc agradó a Dios, Noé, Abraham, Moisés, David, etc. Ahí está la lista. ¿Y cuál es la característica de estos hombres? Su fe, su creer a Dios, su agarrarse de la fuerza de Dios, porque ellos no eran suficientes. Sus vidas personales, la capacidad que tenían en su ser, por más buena intención que tenían, no era suficiente. Necesitaban, y Dios nos enseña, que nosotros dependemos de Dios. Él quiere que nosotros dependamos de Dios, no porque Él mismo se beneficie, porque Él sabe que Él es nuestra única esperanza. Y Él dice, yo soy su esperanza y quiero ayudarles. Dice, vamos a leer unos versículos aquí mismo en Hebreos, porque Hebreos es un libro que trata de la ineficacia del antiguo pacto y de la eficacia del nuevo pacto, ¿no? El libro de Hebreos trata de hacerle reflexionar a los cristianos hebreos que estaban siendo empujados a volver al judaísmo. Y aquí es por eso que en el capítulo 11 que estábamos hablando, nos muestra los héroes de la fe. Se llaman los héroes, la galería de los héroes de la fe. ¿Y por qué? Porque tenían fe. Fueron héroes. Miren aquí, quiero leer algunos pasajes con ustedes. Porque lo que estoy queriendo demostrar es que no es la crítica, no es la coerción, no es la fuerza, no es el cambio ni siquiera de las leyes lo que va a traer verdadera transformación social, sino el cambio en el corazón de los hombres. Hebreos 3:15. Recuerden, estamos tratando de mostrar que la ley no es suficiente. Es más, ni siquiera el conocimiento de la ley. Los conocedores de la ley del tiempo de Jesús fueron criticados duramente con Jesús, porque ellos conocían la ley, pero no tenían fe.
En 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y miren, y pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Conocen la historia, ¿no? Cómo ellos fracasaron en su entrada ya a la tierra prometida, después de haber tenido todo un periodo de preparación en el desierto, desde todo lo que pasó en el desierto. No hay tiempo para mostrarles, pero ellos recibieron ahí toda una preparación, y cuando tenían que entrar, ellos no creyeron a Dios, no vieron al Dios poderoso, y fue la gota que colmó el vaso. Ellos quisieron volverse a Egipto, lloraron toda la noche porque habían visto unos gigantes y no recordaban al Dios que había abierto el mar rojo, que les había alimentado con maná, que les había hecho salir agua de la roca. No consideraron, ni aún viendo. Ellos tenían que haber tenido fe en Dios y no lo hicieron. Y él se disgustó, y dice versículo 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, ¿no? Que el reposo aquí es la tierra prometida, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos, dice el versículo 19, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Incredulidad es el problema del mundo, la incredulidad, no creer en Dios, porque Dios es nuestra tabla de salvación para todo ser humano. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Dice, porque también a nosotros, ahora está hablando ya no de los antiguos, sino de nosotros. Dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y dice el versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Amén. Entonces, el reposo de Dios, el reposo de los cristianos, diré, el entrar en la tierra prometida, que en nuestro caso habla de la transformación de nuestro interior, ¿no? De nuestra vida interna. Y ahorita vamos a ver un poco de eso, pero yo quiero mostrarles que la ley no transformó a nadie. La ley es buena, nos describe a Dios, nos describe lo bueno, pero no transforma. Dice aquí, por ejemplo, en Hebreos 10, Pablo, el escritor de los Hebreos, él entendió bien que el seguir en la ley no iba a traer ningún beneficio para las vidas. Capítulo 10 dice, porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí este versículo es muy interesante. La ley tiene la sombra, es un tipo, es una figura, ¿no? De los bienes venideros, de los bienes de los cuales nosotros hoy podemos disfrutar. Dice, no la imagen misma, o sea, no es la realidad, es una figura. Todos los sacrificios de los animales de los que habla la ley, es para seguir sacrificando hoy. No, son un tipo que señalan el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Cristo. Y así todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, aún las guerras, aún las violencias que habían, son una figura de nuestras batallas espirituales hoy en día, de nuestras guerras espirituales internas o en el ámbito espiritual. Porque el Señor ahora no quiere que tengamos guerras y batallas en lo natural. No tenemos enemigos naturales. Los seres humanos no son nuestros enemigos, ningún ser humano. Nuestros enemigos son espirituales, lo dice Efesios. No tenemos lucha contra sangre ni carne,
sino contra principados, contra potestades. Si usted tiene esa duda, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento era una figura y sombra de las cosas celestiales. La pena de muerte del Antiguo Testamento, ¿qué es? Para nosotros nos habla de pecados que traen muerte espiritual en este tiempo, y etcétera. Y así nosotros vemos todo el antiguo pacto, es una sombra. Y dice, no puede, dice la ley, al final de este versículo, hacer perfectos a los que se acercan. No perfecciona. El versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede ni siquiera quitar los pecados. Usted tiene que leer el libro de Hebreos. El versículo 14 dice, hablando ya del sacrificio de Cristo, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre los santificados. O sea, nos trajo una semilla perfecta. Y vamos a mirar que, podemos decir, en potencial, tenemos todo. Tenemos la perfección en nuestro interior, los que hemos recibido esto por pura gracia, ¿ok? Nadie necesita hacer nada, solo creer en Dios, creerle a Dios y pedirle y recibir de Dios. Recibirá esa semilla que viene en lo más interior, y ustedes después vamos a mirar que va a tener que llevarla. Pero dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Nunca más. Él nos ha perdonado totalmente. Y Él está poniendo sus leyes en nuestros corazones. La ley no necesitamos la coerción de la ley externa. Sí necesitamos el conocimiento de la ley, porque nuestra mente ha sido... está distorsionada, el mundo ha distorsionado, el mundo está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero ese cambio en nuestra mentalidad, unido con esa semilla de perfección que es la nueva vida en Cristo, entonces esa combinación nos podrá a nosotros hacer personas parecidas a Cristo y transformar nuestras vidas. En Hebreos 7, miren, hay varios versículos. 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley, ¿no? Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley no te llevaba a poder estar delante de Dios, limpio delante de Dios. La ley, si tú pecabas, tenía un castigo. En Cristo Él nos perdona. Si nos arrepentimos, si creemos, nos perdona y nos da nuevas oportunidades, y eso nos va llevando a transformar. Hebreos 8, versículo 5 dice, está hablando de todos los sacerdotes y de todo lo que venía, ¿no?, con la ley. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, ¿verdad? La ley, el templo, el sacerdocio, las fiestas judías, todo eso es una sombra de las cosas celestiales, son enseñanzas maravillosas. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por eso era tan riguroso, porque después iban a servir, ¿no?, de ejemplo, de figura, de ilustración de las cosas espirituales, que son cosas, no son tangibles, ¿verdad? Entonces, dice, versículo 6, pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecidos son mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál era el defecto del primer pacto? Que solamente podría, en un sentido, ayudar a un cambio intelectual, pero no trataba con la naturaleza misma del hombre. Dice, por eso dice el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto de la ley, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ok, miren, la ley, o sea, ninguno estamos en contra de la ley, sino estamos en contra de una mala aplicación de la ley. Se me ocurre un versículo en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, miren el versículo 9 creo. Le dice el Pablo a Timoteo, conociendo esto, le dice, que la ley no fue dada para el justo, sino, ¿para quién fue dada? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Recuerden, aquí en Hebreos dice que Él pondría su ley en nuestros corazones. Pero la ley nos viene para cuando nuestra mente nos engaña y se va contra lo que siente nuestro espíritu renovado, cuando siente ese nuestro espíritu que viene de Dios. Entonces, para eso, amén, la ley es, versículo 8, antes de estos versículos dice, pero sabemos que la ley es buena si se la usa legítimamente. Y el uso legítimo de la ley es así. La ley nos sirve para conocimiento de lo que es bueno y conocimiento del pecado. Pero la ley, como dice el libro de Hebreos, no puede transformar, como lo que está hablando Pablo aquí en su carta a los Gálatas. En el capítulo 2, 16, le dice, sabiendo esto, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nadie puede ser justo por la ley. Nadie puede tener una transformación de tal manera que es justo solo por la ley. Necesita la fe que recibe la gracia de Dios. Y así, ¿no? El capítulo 3, versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, dice, sino que dice la ley, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, tendrá vida por ellas. Y sabemos que más bien los que van a cumplir la ley son los que primeramente han sido transformados en su interior. Los que van a cumplir la ley son los que primeramente han recibido esta transformación. Y reciben esa entrada a la presencia transformadora de Dios por la fe. Porque si uno es pecador, está cerrada la entrada a la presencia de Dios. ¿Y cómo va a ser transformado un pecador? Y peor, por medio de la ley. Un pecador es transformado cuando cree y por su fe es limpiado, es perdonado, establece su relación con Dios, aún no siendo perfecto, porque es precisamente por esa relación con Dios que es perfeccionado. Amén. Dice el
Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Por eso, versículo 13, estoy en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos redimidos de la maldición de la ley. ¿Amén? Entonces, la ley, la coerción, la crítica, el juicio no cambia a nadie, jamás transformará. Nosotros como cristianos, ese no es nuestro rol. Más bien, está bien, necesitamos, no tenemos que ser ciegos, necesitamos tener un espíritu crítico en el sentido de entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, en ver cómo el mundo se está perdiendo. Pero lo que el mundo necesita es ayuda para cambiar, no es crítica. La crítica se queda en eso y muchas veces lo único que consigue es una mayor oposición y que la persona no reflexione y que la persona no se ponga la mano al pecho. Pero el amor transforma, el amor edifica, dice la palabra de Dios. Amén. La ley, mis hermanos, y todo el trato de Dios con Israel, ¿no? Lo vemos aquí, el versículo 19 dice, capítulo 3 de Gálatas, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea, la ley, lo que esta primera parte dice, ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley paró, podemos decir, el pecado. Si en el tiempo de Noé no había ley, entonces la gente se desbandó hasta que la violencia llenó la tierra y ya no había más solución para la tierra. La ley, en un sentido, trató de poner un cerco, ¿no? Pero el cerco seguía siendo un cerco externo. Y ese es uno de los problemas más graves, el cerco externo, porque lo que Dios quiere hacer y lo que el Evangelio proclama, el verdadero Evangelio, es una transformación desde adentro. Versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. No, en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera darnos vida, ¿no? Vivificar quiere decir dar vida. O sea, si la ley pudiera transformarnos desde adentro, entonces sí, la justicia sería por la ley. Pero dice el versículo 22, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Ok, la ley es buena para saber lo bueno. Usted puede leer Romanos 3, versículo 20, leámoslo, 3:20 al 24. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley sirve para hacernos conocer el pecado. Y hasta ahí hay una diferenciación. Ya el hombre se da cuenta al saber la ley, esto es malo, esto es bueno, esto es de Dios, esto no es de Dios. La ley nos describe incluso el carácter de Dios, pero no nos hace conocerle, no nos hace participar. Lo que nos hace participar de su carácter, Él empieza a influir poderosamente después de darnos su simiente. Eso lo realiza la fe, el creerle. Es tan sencillo. Aunque la fe tiene que ser genuina. Dice el versículo siguiente, Romanos 3:21, porque ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia, para eso servía la ley, para mostrar, para testificar, para señalar el futuro. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esa es la justicia. Ahora somos justos delante de Dios porque le creímos.
Porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un ser humano que pueda tener comunión con Dios, que pueda ser justo delante de Dios en sus propias fuerzas. Siendo, dice versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia, sin haber cambiado. Él nos da su gracia, nos perdona, nos ve como justos. Y eso es lo que nos hace posteriormente cambiar. Dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. La transformación solo se realiza, en primer lugar, con el nuevo nacimiento. Y en segundo lugar, con una alimentación de esa nueva naturaleza que nos fue dada. Miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan viene y resalta esta verdad, quizá un poco más directamente que todos los otros escritores. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12, un versículo tan conocido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le reciben, a los que creen en su nombre, en su carácter, a los que creen en Dios y en cómo es Dios. Porque nombre es un símbolo de carácter en la Escritura. Los cuales, dice el versículo siguiente, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir engendrar? Engendrar es la obra que hace el padre al tener relación sexual con la madre. Engendran un nuevo ser, un hijo. Y dice que los que creen en su nombre, los que le reciben, son engendrados, no de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, que ese es el engendramiento que nosotros recibimos cuando nacimos, sino ¿de quién somos engendrados? De Dios. Aquí dice, sino de Dios. Por eso el versículo anterior dice que los que creen, los que les reciben, tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Hijo de Dios no es cualquiera. Los hombres somos criados, criaturas de Dios, pero hijos de Dios son los que han sido engendrados, no de carne ni de sangre. Nadie puede ser vuelto a engendrar de carne y de sangre, sino de Dios. Miren, Pedro, y hay muchas escrituras. Y yo, hermanos, siempre trato de tener mucha escritura, porque es ahí donde nosotros tenemos nuestra fe. Nosotros no podemos creer a otras cosas. En la Escritura se encuentra el centro de nuestro entender. Miren, primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro 1:23. Dice, dice, renacidos. O sea, vuelto a nacer. Recuerden, hemos sido, ¿qué es renacer? Es nacer otra vez. Pero ya no nacer de nuestros padres. Esta misma duda tenía Nicodemo. Cuando Jesús le dice, capítulo 3, Juan 3, ahorita volvemos a Pedro. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede volver a nacer siendo viejo? ¿Puede acaso, miren, es bien gráfico, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió, dice Jesús, el versículo 5, Juan 3,
de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Del agua que habla del arrepentimiento y el nacimiento espiritual, nacimiento del Espíritu. Y el versículo 6 lo recalca. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el nacimiento de carne y de sangre. Ese es el nacimiento de nuestros padres. Y lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí Pedro, en su primera carta, primer capítulo, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Incorruptible quiere decir que no va a ser, no va a morir, eterna, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que nos da este nacimiento. Y sigue diciendo, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. El nacido de la carne tiene una cantidad de años determinada y se morirá. Amén. Por eso la carne, toda carne es como hierba, dice. Y toda gloria del hombre, bueno, habla del orgullo, peor, como flor de la hierba se seca, la flor primero. Mas la palabra de Dios, dice el versículo 25, del Señor permanece para siempre. Aquella palabra que nos hizo nacer de una simiente incorruptible, según el versículo 23. Esa palabra es eterna, permanece para siempre. Y esta, dice, es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué palabra? La palabra del Evangelio. El verdadero Evangelio trae un nuevo nacimiento. El verdadero Evangelio, cuando causa fe, cuando despierta la fe, nos trae, mis amados, una nueva naturaleza. Una simiente dentro de nosotros incorruptible. Como dice Juan, nacidos de Dios, no de carne ni de sangre, sino de Dios. Este es nuestro mensaje. Por este camino debe andar el Evangelio, la iglesia. La crítica no nos corresponde. Y no digo que seamos insensibles a las realidades, al contrario. Pero podemos decir, nuestro blanco es realmente la raíz de los problemas del ser humano, los problemas sociales, los problemas políticos. La raíz está en la naturaleza del hombre. Y la solución no está lejos. La solución es que el hombre empiece a creer. Y al empezar a creer, empieza a desarrollar y empieza a ser transformado. Lo bueno empieza a ser más fácil para el hombre. Por eso sigue diciendo aquí Pedro, desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Él dice que hay enemigos de esta vida, que son el engaño, malicia, hipocresía, envidias. Él habla de hacer, después de haber nacido de esa simiente incorruptible, nosotros necesitamos desechar, sacar de nosotros voluntariamente, con la ayuda de Él, ¿sí?, estas cosas. Y dice el versículo 2, sacando todas estas cosas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que quitar estas otras cosas con la ayuda del Señor, y ya teniendo esa nueva naturaleza, y alimentarnos y traerle el alimento espiritual a esa nueva naturaleza, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios verdadera, la palabra de Dios
sin añadidura de ideas humanas, de cuestiones fuera de ellas. El Señor quiere. Y dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, dice el versículo 3. Si nosotros, estas cosas, si es que hemos gustado de ese nuevo nacimiento, si es que hemos gustado de esa gracia que nos ha hecho nacer de nuevo, si es que esa simiente corruptible nos ha hecho renacer de nuevo, nos ha hecho nacer del Espíritu, hay una obra que hacer. Y aquí es donde entramos los ministros, donde entra la iglesia. Estamos tan ocupados mirando afuera, criticando lo de afuera, tan ocupados. Sí, mis hermanos, la gente de afuera, eso es su naturaleza. No podemos sorprendernos. Lo que tenemos aquí en nuestras manos es un evangelio que transforma de adentro. ¿Sabe por qué hay muchos llamados cristianos que no son transformados? Porque su evangelio no les ha llevado a nacer de nuevo. Porque la manera de evangelizar, entre comillas, que tienen muchos, es una manera marketeadora, es un marketing, es una manera, a veces casi se lo empuja a la persona que haga la oración de fe cuando ni siquiera cree. La Biblia dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, pero primero creyeres en tu corazón. Pero a ellos le han dicho, si tú confiesas a Cristo, si tú le pides que entre en tu corazón, aún si ya eres salvo. Vengan, hermanos, ahora vénganse adelante, repitan conmigo esta oración. Y luego, está bien que oren, pero y luego les decimos, tú eres salvo. Y no tenemos certeza de ello. Porque no sabemos si han creído. Porque solo nacen de nuevo los que creen. Y esa es una labor que no nos corresponde tampoco, ni siquiera a nosotros. Nosotros damos la palabra. Y si nuestra palabra es la palabra de Dios, entonces la persona podrá nacer de nuevo. Y luego de nacer de nuevo, nosotros tenemos que alimentarle. Si hay una labor para mí, para los ministros del Señor, es alimentar a esa nueva criatura. Por eso dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, quiere decir, si es que han nacido de nuevo, si es que ha habido esta experiencia en sus corazones. No podemos alimentar a un muerto. No podemos alimentar a los que están muertos. En la carta a los Efesios, Pablo les dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. No estaban muertos físicamente, estaban muertos espiritualmente. Y a los muertos espiritualmente no le podemos dar la leche espiritual, no tienen hambre espiritual. Por eso cuánta gente ni quiere saber de la Biblia, ni quiere saber de la palabra de Dios, porque está muerto, un muerto no tiene hambre. Por eso muchas veces tenemos que llamar a los hermanos, por favor, vengan a la iglesia. No sé. Yo sé que hay personas que han nacido de nuevo y lo que tienen es enfermedad espiritual. Han sido como las personas, como físicamente nosotros vemos cuando una persona se enferma, pierde apetito. Y muchos de nuestros hermanos de las iglesias han perdido el apetito espiritual. Y puede ser porque nosotros no le estamos dando la leche espiritual no adulterada. Y no están creciendo y están enfermos espiritualmente. Mis amados, nuestro rol trata con la vida espiritual. Nuestro rol trata con esa nueva vida que Él ha tenido en nosotros. Y como dice, en ese nuevo pacto, su ley está en esa nueva vida. Pero esa ley que está en el Espíritu debe trascender a nuestra mente para que tomemos decisiones, para que pensemos correctamente. Toda esa labor es la labor de los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles,
todos nosotros y todos los hermanos mayores y hermanos menores. Ese es el crecimiento que debe realizarse en las congregaciones, Mis queridos hermanos, gracias. Yo creo que necesitamos entender bien cuál es nuestro papel para no estar haciendo otro papel o papelón, como podemos llamar, que algunos están haciendo. Yo creo que quisiera que usted, si no entiende esto, haya anotado los versículos, vuelva a escuchar el mensaje, venga a su Biblia, que usted tenga ese hambre espiritual para crecer, para salvación. Dice que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos. Y es mi deseo que usted desee. Gracias, me pasé de la hora. La verdad, como me pidieron algunos que me dijeron, pero no está completo. Uno quisiera predicar todo el Evangelio, pero para predicar todo el Evangelio necesita muchas horas. Y pues espero que esta nueva faceta del Evangelio, no sé, que es una cosa muy central, muy principal, esté clara en la vida de ustedes. Dios les bendiga y oro a Dios para que el Señor les dé esta claridad. Y si alguno de ustedes no ha nacido de nuevo, crea, dígale, yo creo en el Señor, y pídale auxilio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dará esa convicción que traerá fe a su corazón. Yo oro para que Dios traiga esa fe, para que usted nazca de nuevo si no nació de nuevo. Aunque yo creo que casi todos los que están viéndome han nacido de nuevo. Porque debe ser muy difícil escucharme si no hay esa hambre espiritual. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el día miércoles en el estudio bíblico de Lucas capítulo 13.